mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy, laboralmente hablando, comienza. Lunes 25 de abril del año 2022. Antes de entrar al comentario de hoy, déjeme decirle a usted que estoy verdaderamente sorprendido. Ya ve que dicen gratamente sorprendido. Estoy ingratamente sorprendido por estas muestras de ridiculez extrema en torno a lo que bien a bien no sabemos qué pasó con la palma, esta planta que se encuentra o se encontraba ubicada en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y las calles de Rin y Niza. O sea, termina Rin y comienza Niza. Aquí en el centro de la ciudad. Ver a aquellas personas agarrando un poco de tierrita, abrazando a la palma, y dice uno, ¿a qué nivel hemos llegado? Yo no sé si de fetichización o ¿qué significa eso? ¿Habrán tomado mucha leche de almendras? Y luego alguien me dijo, no, don Ángel, es que tomaron mucha leche Betty. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? O sea, si hay efectivamente un descuido, que se investigue y se les llame a cuentas a los responsables. Pero que tenía 100 y tantos años, pues sí, pues. Es decir, ¿a dónde hemos llevado esa idea vaga de protección al ambiente? En fin, ni modo, así es esto y es lo que hay, diría el clásico. Vayamos ahora al tema central. Tal y como planteé ayer, era prácticamente un hecho la victoria del presidente Macron en la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia. Sin embargo, lo que sorprendió fue el margen de ventaja sobre la señora Le Pen. Números redondos, 58 o casi 59 contra 41 puntos y algo, 42. 16, 17 puntos de ventaja. Sin embargo, hay varias cosas que deben decirse. Por primera vez, la extrema derecha rebasa el umbral del 40% de los votos recibidos en la segunda vuelta. Sin embargo, bueno, ya se resolvió esta elección, es la tercera que pierde la señora Marine Le Pen y se ve difícil que pudiera participar en un cuarto intento. Las fuerzas políticas en Francia están en ebullición, podríamos afirmarlo o decirlo así, y ya 3 veces de derrota, bueno, pues como que ya fueron muchas. Posiblemente surgiría o podría surgir un candidato de la derecha o de la extrema derecha con una visión menos caduca o menos, vamos a decir, contraria a los sentimientos democráticos, de libertad, de igualdad de los franceses. Nuevas generaciones llegarían a los espacios democráticos del voto, aun cuando pudieran tener ideas de derecha, lo cual no es ilegal, no es ilegítimo, y tienen todo el derecho a ver el mundo como ellos consideren que lo deben ver. Los problemas para Emmanuel Macron se dan en otra esfera y podría decir que es la esfera de la economía y también de la salud de las finanzas públicas. Uno de los temas o dos de los temas más complejos que deberá enfrentar es aquellos producto de una vida cómoda que ha llevado a millones de franceses a querer trabajar menos y vivir cada vez mejor. Dicho de otra manera, quieren que el gobierno les dé lo que no quieren, lo que no están dispuestos a obtener mediante un ingreso en un trabajo.
Los beneficios sociales, o los beneficios quizá mal llamados sociales, porque se ha abusado, no solo en Francia, sino en algunos otros países. Sus economías han perdido competitividad, la sociedad se ha envejecido, cada vez hay menos niños, no es el caso de Francia, producto de una visión del mundo. Hay una fuerte presencia de la religión católica y eso ha llevado a que el descenso de la fecundidad no sea tan pronunciado como podría ser en Alemania, España, en algunos países nórdicos, etc., en el mismo Reino Unido incluso. Pero hay un hecho que es inocultable. Francia enfrentará en este segundo quinquenio del presidente Emmanuel Macron la exigencia de personas que han decidido vivir como si estuvieran hace 15, 20 o 30 años. Jóvenes que quieren disfrutar de lo que sus padres y abuelos disfrutaron, cosa imposible. El mundo ha cambiado y obligadamente Francia y su economía también deberán cambiar. Retirarse a una edad de 62 años, en las condiciones demográficas actuales no solo de Francia, sino de muchos países, es una irresponsabilidad gigantesca. Cuando el presidente Sarkozy, como he dicho en ocasiones anteriores, intentó aumentar la edad mínima de retiro, tuvo un gravísimo problema y lo más que pudo fue obtener 2 años. Esa es una de las tareas pendientes prioritarias para el segundo quinquenio del presidente Macron. El otro problema, y ese es inmediato, ahí está, es la pérdida de poder adquisitivo de millones de franceses como consecuencia de la elevación brutal de la inflación. ¿Qué va a hacer el presidente Macron y su gabinete? ¿Creen que lo podrán resolver otorgando subsidios? Medida inútil. Controlando los precios de algunos productos, como sería quizá la gasolina, también. De tal manera, pues, que habiendo obtenido la victoria, los 5 años que vienen para Macron no serán en modo alguno fáciles. Agréguele usted el hecho de que ahora en junio, si no estoy equivocado, hay elecciones legislativas. Y ahí se verá la verdadera fuerza que tienen los partidos afines al presidente Macron y los que son afines no solo a la extrema derecha, sino a este personaje que parece extraído de una novela de ficción científica, que es el señor Mélenchon, que dirige un grupo que por mal nombre lleva Los Insumisos. Por un lado tenemos la extrema derecha, que está con sueños raros, pero por otro lado tenemos a este señor de una izquierda acera que piensa que quizá todavía los planteamientos de Stalin o de alguna izquierda de ese tipo son válidos. A Francia, como a otros países europeos, no les queda otra salida, otra vía, que realizar ajustes impopulares y dolorosos, pero obligados. Y eso me lleva a la importancia que tiene la elección francesa frente a la elección que se vendrá el 24 en nuestro país, guardando las debidas proporciones de historia política, de cultura democrática, de tamaño de la economía, de presencia de la economía de cada uno de los dos países en el mundo, en la geopolítica. También millones de mexicanos que han sido educados desde los años 30 del siglo pasado en una falacia, en una ilusión. Se puede vivir sin trabajar solo de la dádiva gubernamental. Este gobierno, en vez de aprovechar el bono democrático que tenía al inicio, al principio de su gobernación, opta por regresar al antepasado y hacerle todavía creer aún más profundamente a decenas de millones de mexicanos que dándoles esta o aquella dádiva miserable, todo iba a ir bien y la economía
para más o menos sostener esa ilusión, debería crecer entre el 5 y el 5,5%, cosa imposible, en tanto no se profundice la apertura económica, no se realice una actualización profunda del marco jurídico y tampoco se vaya, en la medida en que no se vaya, a una sacudida de los problemas o de aquellas áreas estructurales de la economía mexicana: campo, mercados laborales, energía, etc. De tal manera, pues, que si bien allá los niveles de ignorancia del elector no son como aquí, pero el comportamiento que tenemos aquí es como si todos fuéramos analfabetos en la economía e incluso que hubiésemos perdido toda capacidad de raciocinio. Llegó un gobierno el 1 de diciembre del 18 decidido a destruir una economía, a llevar este país hasta la ruina completa, y de entre sus pedazos, como ave fénix, ellos, con la magia de su verborrea demagógica e hipócrita, iban a revivir a ese México grandioso que solo en sus sueños febriles existe. Hoy, pues, lo que pasó en Francia debería ser para nosotros una lección interesante. Si bien fue derrotada la extrema derecha, eso no quiere decir que no esté viva ahí, que no tenga presencia. Aquí el 24 podríamos, es muy posible, derrotar a Morena y a sus candidatos. Sin embargo, quedarían dentro del electorado mexicano decenas de millones de ellos que seguirían pensando con un celo digno de mejor causa que se puede vivir sin trabajar. No, señores, ha desdeñado este gobierno una educación de calidad, una salud pública de calidad, que son los dos elementos o los dos pilares fundamentales para la formación de capital humano. Han desechado seguir con la apertura para mejorar los niveles de enseñanza tecnológica, etc. Y eso da por resultado que millones de hoy niños y mañana jóvenes, pasado mañana no puedan incorporarse exitosamente a los mercados laborales. Por eso es importante que sigamos de cerca qué va a pasar en Francia en los próximos meses y quizá en lo que resta de este año y el siguiente. ¿Y por qué pongo ese horizonte, esos 18, 20 meses? Porque el 24 va a decidirse en mucho el futuro del país para los próximos 25, 30 años. ¿Tomaremos las decisiones correctas cuando sea derrotada Morena? Ahorita, si usted me hiciera esa pregunta, le diría, lo dudo mucho. Pero en fin, la realidad es cambiante y debemos estar atentos a ella y las transformaciones que sufra en otros países para ver qué nos es útil y qué no debemos, porque no es aplicable, intentar replicar en México. Muchas gracias y lo espero mañana martes. Gracias.